Hola a todos, buenas tardes. Bueno, muchas gracias a la Fundación, a San Andrés, a INECO, no por invitarme, sino por organizar esto. Está bárbaro este seminario. Y vengan a todas, no sean giles, porque la verdad que está muy bueno lo que viene en el resto de las clases. Aclaración importante antes de empezar, un disclaimer. Estoy haciendo un esfuerzo por hablar lento y me voy a olvidar enseguida. Enseguida voy a empezar a hablar los pedos, que es como suelo hablar. Por lo tanto, hagámoslo lo más interactivo posible, interrumpan, tiren cosas, paren, comenten, porque es mucho más interesante así. No es casual que este seminario, y que ustedes estén acá, que este seminario tenga en el título la palabra cerebro, o algo parecido. ¿Sí? Si no tiene cerebro, tiene neurociencias o algo parecido. Porque algo está pasando con la difusión de las neurociencias, la difusión del cerebro, en muchos públicos distintos, públicos profesionales, públicos no profesionales, públicos artistas, etc. Y muchas veces uno se pregunta qué es lo que está pasando, por qué de pronto el cerebro está de moda, por qué están y está agotando funciones en el NDATeneo, un tipo que se para a hablar del cerebro, va gente paga 200 mangos a pagar la entrada y agota funciones. ¿Qué está pasando con eso? El libro de Facundo, un montón de cosas que están pasando, que no es solamente en Argentina que están sucediendo, es algo realmente mundial. Por un lado puede ser que tenga algo de moda, pero por otro lado responde a lo que sucede con la investigación. Muy posiblemente en los últimos 20 años aprendimos mucho más sobre el cerebro que lo que sabíamos en los miles de años de historia anteriores. Por lo tanto, sí o sí, eso se derrama hacia la comunicación pública, hacia la divulgación de ese conocimiento. Lo que pasa es que hay una frontera importante de trazar, que es una frontera bastante tenue y fácil de atravesar, que es la frontera entre divulgar el conocimiento y la chantada. ¿Sí? Vamos a tratar de quedarnos de este lado. ¿Sí? Los ejemplos que di están de este lado, justamente, pero muchos otros que no voy a nombrar porque no tiene sentido, se pasaron del otro lado, y es importante saber discriminarlo esto. El cerebro, enseguida, el cerebro, como otros misterios de la ciencia, y el favorito es la física cuántica, vas a saber uno por qué, da muchísimo para la chantada, para la superchería, para la pseudociencia. Lo que no sabemos bien y se puede contar en difícil es ideal para decir cualquier verdura. ¿Sí? Los ejemplos de la física cuántica son tremendos. ¿Sí? Ustedes van a escuchar hablar de física cuántica en lo que se les ocurra. ¿Sí? Porque claro, como está este misterio interesante de que las cosas no sabemos cómo ocurren, hay un azar particular, que si mirás un objeto lo modificás, claro, a un nivel absolutamente microscópico. Ningún físico cuántico va a decir que eso vale para el mundo macroscópico. Sin embargo, la divulgación de la física cuántica dice que sí. Así que el principio de incertidumbre y todas esas cosas aplican para la vida de todos los días. Lo mismo pasa con el cerebro. Un montón de cosas que sabemos sobre el cerebro porque sabemos cómo funcionan las neuronas, ustedes van a ver que van a verse aplicadas a cuestiones de autoayuda, a cuestiones de pseudociencia, y no tiene nada que ver realmente. Por eso es importante saber que si bien está muy bien que el cerebro esté de moda porque sabemos mucho hoy sobre el cerebro, y de eso vamos a hablar ahora, hay que saber muy bien cómo discriminar cuando las cosas se pasan para el otro lado. Y ahora sí, discúlpame. Siguiente pregunta. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? La pregunta, por si no se escuchó, es ¿cómo hacemos para discriminar? Es lo mismo que buscar en Internet. Ya está todo, ¿sí? Desde cosas muy chantas hasta cosas un poco más serias. Y vos te das cuenta de cuando algo que proviene o del periodismo científico, o de la comunicación pública de la ciencia, tiene fuentes, las fuentes son fidedignas, tienen fuentes que en nuestro caso vas a buscar que tenga una publicación detrás. Fíjate que en los últimos pocos años hubo muchos anuncios rimbombantes de la ciencia. No sé si leyeron, me estoy yendo al carajo, pero después les prometo que vuelvo al cerebro, ¿sí? No sé si leyeron las noticias estas de que había partículas que iban más rápido que la velocidad de la luz, y 2 o 3 más de ese tipo, que fueron filtradas a la prensa antes de ser publicadas, o sea, antes de pasar por el juicio de pares, y después nunca llegaron a ser publicadas y fueron refutadas. Esa en particular fue refutada. Entonces, si vos ves que hay algo muy impresionante, que no tiene una fuente fidedigna detrás, una revista científica, que no proviene de una institución científica, que no hay 2 campanas en todo caso. Un buen periodista científico siempre va, cuando hay alguna noticia realmente muy impresionante, va a tratar de encontrar 2 historias. Y si hay una sola historia, y uno sospecharía un poquito. Hay un formato periodístico
que a mí me gusta llamar un grupo de científicos. ¿Vieron cuando aparecen las noticias pequeñitas en los diarios que siempre empiezan diciendo un grupo de científicos? Es más, un grupo de científicos de la Universidad de puntos suspensivos, en general Michigan, vas a saber por qué. Un grupo de científicos de la Universidad de Michigan descubrió el gen de la estupidez, por ejemplo. Bueno, eso es un cable que yo no le daría ni 5 de bola, básicamente, ¿sí? Es saber leer entre líneas. Vamos a ir llegando a eso y por ahí podés comentar alguno de esos. Entonces, bueno, habiendo hecho esta breve introducción de por qué está el cerebro de moda, muy fidedignamente, muy adecuadamente, porque realmente sabemos bastante, comencemos a hablar del cerebro. Pero si uno habla de ciencia, no puede no hacer experimentos, entonces vamos a hacer algunos experimentos. El primero de los cuales es muy sencillo. Les voy a pedir que entrelacen las manos, así, todos. Y que levanten los dedos índices, como estoy levantando yo. Yo les pido que miren sus dedos índices muy concentradamente, no los dejen duros, no los dejen totalmente rígidos, miren sus dedos índices, ¿está? Todos están mirando, no me miren a mí, miren al índice. Ahora yo les digo que la neurociencia es tan poderosa que es capaz de convencerlos a ustedes de que en el índice tienen, en la punta del índice, tienen un imán, y ese imán es tan poderoso que hace que los dedos se acerquen, y se acercan, y no pueden pararlos. Ustedes no los están moviendo, es la neurociencia la que los está moviendo. No pueden pararlos, no pueden pararlos, no pueden pararlos, hasta que finalmente se tocan. Algunos de ustedes veo que están así, y esos son los que no me va a joder, Los que efectivamente se dejaron llevar por el experimento, notaron que efectivamente, simplemente por la palabra, ¿se acuerdan de la película Inception, El Origen? Que era meter ideas adentro de la cabeza de otro. Yo acabo de hacer un Inception, acabo de meterles una idea que simplemente que los dedos se acerquen. Eso demuestra muy pequeñitamente el tremendo poder que tiene el cerebro en nuestro comportamiento. Ustedes no quisieron moverse, sin embargo lo hicieron, y vamos a hacer un par de ejercicios más adelante que tienen que ver con lo mismo. Por lo tanto, la otra razón por la cual el cerebro está de moda, y vale la pena conocerlo, es porque es lo que somos. Lo que somos está entre nuestras dos orejas. Somos un cerebro con patas. Todo lo que somos, nuestros recuerdos, nuestras emociones, nuestras vivencias, nuestra conciencia, nuestro pensamiento, es el cerebro. Piensen un experimento mental. ¿Qué pasaría si se pudiera hacer alguna vez un trasplante de cerebros? No sería un trasplante de cerebro, sería un trasplante de cuerpo, porque estaríamos trasplantando una persona al cuerpo de otra. La persona es ese cerebro. Y siguiendo con los ejemplos así más cinematográficos, a ver, esto es una prueba más de edad del público. A ver, ¿quiénes se emocionan mucho si yo digo algo así como sábados de superacción? Algunos sí, otros no tienen idea. Bien. Había una película que solían pasar, repetían cosas cada 2x3, que era el de hacer que trasplanten mi cabeza al cuerpo de otro. El otro era un preso condenado a muerte. Entonces se hace la operación con dos problemas. Obviamente el científico loco era recontra racista y resulta que el condenado a muerte era negro. Y además los médicos se equivocan, en lugar de sacar la cabeza del tipo y ponerla en el cuerpo del otro, dejan el cuerpo entero y ponen la cabeza del científico acá. Entonces el tipo se despierta en un momento y mira para y dice, oh, maldito negro. Es absolutamente brillante la película, ¿sí? Eso, por supuesto, es ciencia ficción, es un grupo de científicos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿se podrá hacer eso alguna vez? ¿Se podrá meter un cerebro en otro cuerpo? Sí, seguramente se va a poder. De hecho, algo parecido se ha hecho con animales sencillos en todo caso, pero ahí viene una pregunta filosófica, lo que les decía antes, ¿qué es lo que yo trasplanté? Trasplanté una persona en el cuerpo de otra, pues trasplanté el cerebro en el cuerpo de otro. ¿De dónde sale todo esto? ¿Quién estudia esto? Tradicionalmente esto lo estudiaban los médicos, ¿sí? Esto históricamente fue algo que estudiaron los neurólogos o bien los filósofos naturales, el primero de los cuales fue Hipócrates. Enseguida vamos, ¿sí? Hipócrates escribió un libro que fue muy famoso llamado De la enfermedad sagrada. La enfermedad sagrada para los griegos era la epilepsia. Epilepsia en griego quiere decir algo así como sorpresa. ¿Por qué? Porque te sorprendía un dios, se te metía adentro y tomaba cuerpo de tus movimientos, te obligaba a mover los brazos, te obligaba a mover las piernas, te obligaba a desmayarte, etc. El libro de Hipócrates, de la enfermedad sagrada, dice, minga de sagrada,
sin minga de Dios que se te mete adentro, es una enfermedad con una causa natural. No sé cuál es esa causa, pero sigue siendo una enfermedad con una causa natural, y eso es absolutamente revolucionario, eso inventa la ciencia en cierta forma. Y es más, dice, no sé cuál es, pero sospecho que la causa de la enfermedad sangrada debe estar en el cerebro. Cuenta algunos casos de tipos que venían machucados, venían de una guerra con algún golpe o lo que fuera, y tenían convulsiones, por lo tanto algo del cerebro tenía que ver con esto. Y dice en ese libro, del cerebro y solo del cerebro vienen nuestras emociones, nuestras aflicciones, la risa, las alegrías, las lágrimas. Lo mismo que yo estoy diciendo hoy, unos milenios más tarde. Todo lo que somos está en el cerebro. Sí, perdón, te interrumpí. Sí. En tanto individuo, sí. Sí, no quiere decir que no estés vivo, pero dejas de ser un individuo. Ahí estamos en terrenos muy movedizos entre ética, filosofía, medicina, etcétera, pero por mi definición de individuo, que como vamos a ver dentro de un rato, implica conciencia, la muerte cerebral pierde la conciencia. ¿Sí? Una cosa es perder la conciencia, entonces estar en estados diferentes de conciencia, por ejemplo el sueño. No perdés la conciencia, es otro estado. Es una cuestión de definiciones, y aclarando que yo llevo las definiciones, las estiro al máximo para sentar un punto. ¿Sí? Y como bien decís, por ahí viene tu pregunta, todo eso es discutible y tiene aristas. ¿Sí? Y de cualquier manera Hipócrates no fue el primero que le empezó a dar pelota al cerebro como fuente de lo que somos. Los primeros tipos que se preocuparon por una medicina científica, por así decirlo, no fueron los griegos, sino fueron los egipcios. En particular, los egipcios tenían que saber mucho de anatomía por sus rituales funerarios. ¿Sí? Momificar algo, a un bicho, a una persona, es muy difícil. Es un arte realmente, hay que saber qué tejidos hay que sacar, qué tejidos hay que dejar. Si dejas pasar un tiempo después de muerto ya no puedes modificar porque no penetran los solventes. No puedes poner para todas las partes del cuerpo el mismo tipo de sustancia, sino que tenés que ir variándolo, etc. O sea, hay que saber mucho sobre el cuerpo. Y en uno de los papiros egipcios, que se llama papiro Ebers, papiro médico de los egipcios, te cuentan síntomas y tratamientos. Y es cuando aparece por primera vez el jeroglífico cerebro, que es un pajarito con una ramita y una cosa abajo. ¿Sí? Así que la próxima vez que vean un pajarito, una ramita, saben que es cerebro en egipcio. Y dice, son casos clínicos. ¿Sí? Y es un caso clínico, se te acerca un ñato y resulta está medio tembloroso, no se puede mover bien, por ahí no puede hablar bien y tiene un agujero en la cabeza. Metés el dedo adentro del agujero, lo sacás y está todo hecho pelota, huele mal, sale algo verde, lo que fuera. El tratamiento que propone el papiro Ebers es mirar a los ojos a este señor y decirle, no te puedo curar, el siguiente. Lo dice más o menos textualmente, ¿sí? Más o menos lo mismo que hoy con obras sociales de por medio y lo que fuera, ¿sí? O sea, con el cerebro llegaron hasta ahí los egipcios, hasta ahí los griegos. Hubo un griego / romano que fue muy importante en toda esta historia, que fue Galeno. Galeno era un cirujano, ¿sí? No era una obra social, sino era un cirujano que operaba gladiadores. O sea, estaba en la posta el tipo. ¿Se imaginan que operaba de cualquier cosa? Porque los gladiadores se hacían pelota todo el tiempo y en cualquier cosa y había que mantenerlos más o menos bien para mantener el circo. Entonces escribió varios tratados, pero están muy mal los tratados de Galeno. Realmente la anatomía que él propone, la fisiología que él propone está muy mal. Sin embargo, esa es la anatomía y fisiología que se mantuvo durante muchísimo tiempo, durante casi toda la Edad Media. El referente de anatomía y fisiología era este Galeno. Nadie se animaba a desmentir a Galeno y un montón de cosas que él decía quedaron ahí hasta que recién en el Renacimiento la gente empezó a desmentir a Galeno haciendo experimentos. ¿Sí? Yéndose a las prohibiciones de la Iglesia de experimentar o utilizar cuerpos humanos. Es muy famoso el caso de Leonardo, que supuestamente se afanaba cuerpos para estudiar. Y recién en esa época empezamos a avanzar en el conocimiento del cerebro. Conocimiento anatómico nada más. Conocimiento de sacar el cerebro, ver a qué se parece, pesarlo, ver qué forma tiene, cómo crece, hacer un desarrollo del cerebro, etc. Cuando digo Renacimiento estoy hablando del siglo XIV, siglo XV, un poquitito más, y la verdad que hasta el siglo XIX, casi siglo XX, no pasó nada más que descripciones
del sistema nervioso, que seguir describiendo desde afuera a qué se parece ese sistema. ¿Por qué? La única forma que tenemos de conocer el mundo realmente es a través de los sentidos. La única forma que tenemos de conocer científicamente al mundo, no de interpretarlo, sino de conocerlo, es a través de los sentidos, de ver, de escuchar, de oler, etc. Y los sentidos son limitados, claramente. Recién en el siglo XX, con la aparición de tecnologías nuevas, y las tecnologías no son otra cosa que ampliación de los sentidos, que es un telescopio sino un ojo más grande, o un microscopio, un ojo que permite ampliar, que es un audífono sino un oído más potente. Con esas tecnologías empezó a cambiar la historia del cerebro, porque empezamos a poder escuchar las neuronas, empezamos a poder ver el cerebro desde afuera, cosas que antes no se podían hacer. Paramos ahí con la historia y empezamos ahora sí a hablar de lo que sería el sistema nervioso. Y en principio, el sistema nervioso tiene dos partes, sistema y nervioso. Y empecemos por sistema. Si yo les pidiera a ustedes que definieran sistema, ¿cómo lo harían? ¿Qué me dicen? ¿Qué es un sistema? ¿Qué cuernos es? Conjunto de elementos que sirve para un mismo objetivo, algo organizacional, decían acá, hay un montón de definiciones posibles. Para entender un sistema fisiológico, un sistema del cuerpo, una posible definición muy sencilla, una definición operativa, no es mía, es de Humberto Maturana, es que un sistema es un conjunto, como bien decías, formado por dos subconjuntos. O sea, el sistema es esto y tiene dos cosas adentro. Un subconjunto de partes y un subconjunto de relaciones. Entonces, si uno quiere entender un sistema fisiológico, es útil esta cosa tan artificial, de empezar a ver cuáles son sus partes y cuáles son sus relaciones. Y eso es lo que vamos a ver en un rato en esta charla, cuáles serían las partes de un sistema nervioso y eventualmente cuáles son las relaciones de ese sistema nervioso. Cuando uno dice partes, tiene que ver en qué nivel de organización se para. Porque uno puede hablar de átomos, sí, la verdad que mucho no vas a llegar, pues son exactamente los mismos átomos que hay en una piedra, que hay en una rana, que hay en una estrella, por tanto no te sirve. Pero tendrías que ir un poco más arriba en cuanto a nivel de organización, hablar de qué células forman parte, qué agregados de células, qué cachos enormes, qué órganos, así sucesivamente. Y cuando habla de relaciones, se va a referir a cómo se tratan entre sí esas partes, por ejemplo, cómo charlan entre sí las neuronas u otras partes que pueda tener el sistema nervioso. Y nervioso viene de una de las partes, ¿sí? Cuando hablamos de sistema nervioso, la definición de nervioso es una parte en particular, un nivel de organización en particular. Lo que estoy hablando es de una rama de la ciencia, se llama teoría general de sistemas, que intenta entender un sistema independientemente de qué sistema sea. Intenta entender el sistema solar, sistema nervioso, un sistema de tablas y medidas, lo que se les ocurra, en tanto sea sistema. Entonces, cuando hablo de partes y relaciones, cuando hablo de conjuntos, podría ser para cualquier sistema. Cuando hablo de niveles de organización también. Un nivel de organización es cuando las cosas se juntan de cierta manera y tienen identidad propia. Entonces, hoy nosotros somos nivel de organización, primera charla de un seminario de neurociencias y educación. Nos juntamos con ese sentido y tenemos esa propiedad. En teoría de sistemas se llama propiedad emergente. En tanto nos juntamos para eso, nuestra propiedad emergente es estamos reunidos para eso. Entonces, ¿qué niveles de organización hay en el sistema nervioso? Las células que se juntan, las juntas de células que a su vez se juntan entre sí y así sucesivamente. El asunto es que las distintas partes de una célula se juntan de una manera distinta. Nervios es una posible forma en la cual se juntan las células, una entre muchas otras. Entonces, el nombre sistema nervioso viene de eso, de una posible forma en la cual se juntan las células que vamos a ver en un ratito. Podría haber otros nombres posibles, se popularizó ese. Hacemos entonces con las partes del sistema nervioso. En principio, lo más sencillo sería empezar a pensar cuáles son las partes celulares del sistema nervioso. La célula es la parte organizacionalmente más simple de un sistema fisiológico. ¿Cuáles son las células del sistema nervioso? Si les pregunto a ustedes, ¿qué me dicen? Obviamente neuronas. ¿Nada más? Está muy bien que digan neuronas, porque son las estrellas, básicamente, y son las más conocidas. Sin embargo, las verdaderas estrellas
no son las neuronas. Estrella o astro son otras células que en general nadie les da pelota, que son fundamentales y de las cuales vamos a hablar en un ratito. Se llaman células de la glía, que creo que alguno de los... era glía, pero por las dudas no. Fíjense que tan primas pobres son las células de la glía que su nombre, glía, viene de la misma raíz que glue, pegamento. O sea, la idea clásica de estas células era están ahí para pegar a las neuronas, están ahí para dar soporte. Por tanto, no sirven para mucho. Podrían tomar su lugar otras células, otras que estén dando vueltas por ahí, podrían tomar su lugar huesos o lo que fuera. Hoy sabemos que no es tan así, sino que cumplen un montón de funciones, y vamos a hablar en un ratito, pero vamos a empezar por las más conocidas, que son las neuronas. A título descriptivo, vale la pena recordar un poco una neurona prototípica. Y cuando digo prototípica me refiero a la neurona de Viziken, ¿sí?, que todo el mundo recuerda en algún lugar de su corazón, que es una cosa así. Una pelota, con una patita por acá, un triángulo, y a veces unos pelitos. Esta es la neurona de Viziken. Está absolutamente mal en cuanto a proporciones, pero ayuda. Cuando digo está mal en cuanto a proporciones, ¿qué quiero decir? Si esta pelota de acá tuviera el tamaño de una pelota de tenis o de un puño, este hilo en general tendría unos 3 kilómetros de largo. Y estos pelitos que están por acá ocuparían una habitación más o menos de la mitad de este auditorio. O sea que las proporciones de la neurona de Viziken son muy incorrectas. Sin embargo, nos sirve para tener alguna idea de las funciones de las distintas partes de las neuronas. Básicamente, esto redondo que parece con algo central de la neurona, es algo central, es su cuerpo. Pero como somos muy fashion, en lugar de decirle cuerpo, lo hablamos en griego y le decimos soma. Entonces, esto sería el soma de la neurona, el cuerpo de la neurona. Este hilo que está acá parece ser un eje, parece ser algo por el cual va información en cierta manera. De hecho, es un eje. Y de nuevo, en lugar de decirle eje, para diferenciarnos un poco del resto del mundo, le decimos axis o bien axón. En este triangulito parece terminar la célula. Acá la verdad no estuvimos muy imaginativos, pues lo llamamos terminal. ¿Qué le vamos a hacer? Y esto me parecen ramitas, parecen como antenas que están captando cosas, de hecho son eso. Pero acá sí nos pusimos más poéticos, en lugar de llamarlas ramitas, las llamamos en griego. En griego rama es dendron, por tanto a esto lo llamamos dendritas. Estas son las formas, las partes típicas de una neurona de Viziken, que insisto, no se parece proporcionalmente a lo que es una neurona de verdad, que una vea bajo el microscopio, y además algunas neuronas son así, otras no tienen nada que ver, otras tienen varios axones, otras no tienen ninguno, otras tienen muchísimos de estos pelitos dando vueltas, otras tienen muy pocos, otras están muy direccionales, otras no, otras son grandes, otras son chicas, etc. Pero esta neurona de Viziken nos sirve para entender un poco de manera intuitiva para qué sirven las distintas partes de una neurona. Si uno lo mira así, parece ser que por acá se recibe algo, por eso pongo flechas en este sentido, que obviamente pasa algo acá adentro en el soma, y después por acá como que se manda información. Sí, la verdad que es un buen resumen ese, de lo que serían las partes de la neurona. Las dendritas reciben información que es procesada en el soma y es enviada a través del axón a otro lado, todavía no sabemos dónde. Insisto, esto es una simplificación, no siempre funciona de esa manera, a veces funciona completamente diferente, pero para recordar un poco para qué servía cada parte no está tan mal. Y ahora bien, ¿qué quiere decir información? Cuando yo les digo, por acá se recibe algo, se procesa, se envía, ¿qué es ese algo? ¿Qué quiere decir información? ¿Cómo puede ser que millones, y estoy hablando literalmente de millones de estas neuronas, procesen lo que somos? Procesen nuestro pensamiento, nuestras palabras, la identificación de las palabras, etc. ¿Dónde está esa información? ¿Qué quiere decir? La respuesta es muy simple y se podría resumir en 2 palabras. Ni idea. ¿Cómo? Yo dije que en los últimos 20 años avanzamos muchísimo en saber cómo funciona el cerebro y no sabemos qué es la información. Sí, es así. Es uno de los problemas más complejos que hay en el universo. Y no sabemos bien cómo funciona. Sabemos cómo funciona una neurona. Por ahí sabemos cómo funcionan 10. En algunos casos sabemos cómo funcionan miles. Pero todavía no sabemos cómo funciona en las aproximadamente
10 a la 11 neuronas, o sea, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 neuronas que aproximadamente hay en un cerebro adulto. Sí. ¿No podría ser, por ejemplo, la información sería como el sentido de los datos? Es decir, todos los datos desparramados, todo lo que está por ahí, la información es lo que le da el sentido, lo que nos da saber algo. Digamos, como cuestión descriptiva puede ser, pero si yo hago una pregunta experimental de qué quiere decir ese sentido dentro del cerebro, eso es lo que digo que no sabemos, ¿sí? Es una de las preguntas fundamentales, justamente, de cómo esta unión de todas estas células le da sentido a una acción o le da sentido a una interpretación. ¿Eso es por streaming? ¿Necesitan hablar en el micrófono? Sí, pero... Si gritan... Pero los invitamos a hablar. ¿Quieres repetir la pregunta, por favor? Así te escucha la voz. Bueno, mi pregunta o mi reflexión era si que la información sería el sentido de los datos que están ahí dando vuelta, es el sentido de algo, de lo que nos Y la dicen. respuesta es que sí, lo que pasa es que no sabemos cómo funciona, no sabemos cómo ponerle eso una magnitud física dentro del cerebro. Como decimos, una neurona sola no hace nada, nos sirve en todo caso para estudiarla muy chiquitita en el laboratorio. En el cerebro hay un montón y se juntan. Pero se juntan de distintas maneras, y esto lo mencionamos hace un rato. Se pueden juntar varios de estos somas, uno o otro, un montón de estos somas todos juntos, y esto es lo que en neuroanatomía se llama ganglio. Ustedes oyeron hablar de ganglios. Hay varios tipos de ganglios en el cuerpo. Estos son los ganglios del sistema nervioso, muchos somas juntos. O sea que si cada uno de los somas es lo que procesa información, muchos somas juntos es una unidad de procesamiento importante, ¿sí? Como si fuera una CPU, por así decirlo, para darse una analogía de computación. Pero también se pueden juntar un montón de axones juntos, empaquetados, y esos paquetes de axones se llaman nervios. Cuando uno habla de nervios, habla de muchos axones juntos. Sistema nervioso, como les dije, debe su nombre a una parte particular de esto. No es cualquier parte, obviamente es la parte que está mandando y recibiendo información por todos lados, pero no es lo único que hay. ¿Sí? Vengo procesando lenta. Dijiste que 10 a las 11 son las neuronas de un cerebro humano adulto. Sí. ¿Y un recién nacido cuánto tiene? Más. Bueno, el recién nacido tiene por ahí. Hay un fenómeno, esto es muy específico, ¿sí? Hay un fenómeno de crecimiento de neurogénesis durante el desarrollo seguro y durante los primeros años de vida. Se llega a un pico de neuronas de 2 o 3 órdenes de magnitud más, o sea, 2 o 3 ceros más que eso, y adivinen cuándo es que empiezan a desaparecer neuronas. Efectivamente, en la edad del pavo, así llamada porque se pierden neuronas, se pierden muchas neuronas, y sabemos la respuesta por qué se pierden neuronas, y es la misma respuesta a dónde está la información en el cerebro. O sea, este fenómeno se llama sprouting, ¿sí? Que es algo así como... Sprouting es cortar tallos, ¿sí? Tallar en jardinería. Se da en la adolescencia, se pierden muchísimas neuronas. No es un fenómeno patológico, es algo que pasa no solamente en la adolescencia humana, sino en la adolescencia de un montón de bichos que han sido estudiados, primates y no primates. Y llegamos en el adulto a ese número. Entonces, nacés con menos, no sé con cuántas realmente, van apareciendo cada vez más, y podemos hablar de cómo aparecen más neuronas en un ratito. De pronto llegás a un montón, y alrededor de la pubertad comienza una desaparición de neuronas que se desarrolla durante toda la adolescencia hasta que en el adulto quedan esas. Después sí puede haber fenómenos neurodegenerativos en la vejez, que se pierden neuronas, pero esos ya son, en algunos casos patológicos, en otros casos normales. ¿Sí? Está bien que se pierdan neuronas y vamos a hablar en todo un rato de cómo es que se pierden. Y antes de seguir con las neuronas, es importantísimo detenernos en las primas pobres, en la glía. ¿Sí? En principio, la glía tiene muchas formas diferentes. Yo dije que eran las verdaderas estrellas del sistema nervioso, porque un tipo muy especial de glía tiene esta forma. Así son medio irregulares, pero una cosa así. Y se las llama astrocitos, o sea, células estrella.
y hay más células de la glía que neuronas en el cerebro. En algunas partes 10 o 100 veces más. O sea, no podemos desdeñarlas así, decir están ahí y no importa demasiado. Al principio se creyó esto, yo les decía que no servían para mucho, servían simplemente como transporte, como soporte, de ahí el nombre glía. Efectivamente cumplen una importantísima función de soporte. Lo que pasa es que esta función de soporte podría ser llevada a cabo por otras, evolutivamente podrían aparecer otras células ahí que hicieran como un esqueleto para soportar a las neuronas. Pero no es lo único que hacen muchas más cosas. Por ejemplo, cuando las neuronas se comunican, dejan basura ahí dando vueltas, basura tóxica. Y si esa basura tóxica no se remueve, las neuronas se mueren. Una de las funciones adicionales de la glía es de basurero. O sea, son las mandíbulas del cerebro. Basurero. Limpian las porquerías que dejan por ahí dando vueltas las células. No solamente les dan de comer a las células, fabrican cosas que las células necesitan. O sea, tienen una función trófica. Cuando uno dice trófico, quiere decir eso, que alimentan algo, ¿sí? Y otra función particularmente interesante, para la cual tenemos que volver a las neuronas. Vos me preguntabas alguna pregunta relacionada con el desarrollo, ¿sí? Desarrollo del sistema nervioso, como que pasa desde que naces hasta que sos adulto. Pongámonos antes de eso, en el desarrollo fetal, ¿sí? Un feto que está desarrollando su cerebro. Y resulta que nace una neurona acá, ¿sí? Entre muchas neuronas, en muchas células posibles, y la función en la vida de esta neurona es inervar este punto negro. ¿Sí? Entonces, uno estudia qué es lo que hace, va viendo a distintas edades cómo va creciendo esta neurona que nació acá, y descubre que va creciendo así, linealmente y en la dirección adecuada. Eso es un misterio. ¿Y por qué hace eso? ¿Cómo sabe que tiene que llegar acá? ¿Por qué no hace esto? Bueno, se va por acá, da vueltas, va por allá, se tira por el tobogán, viene de vuelta, etcétera, da vuelta por el techo y por casualidad llega acá. No sucede eso, va directamente. Esto fue un misterio durante mucho tiempo. ¿Cómo cuerno sabe esta neurona que su función en la vida es inervar ese punto negro? ¿Cómo harían ustedes para asegurarse de que esta neurona primero vaya en ese sentido? Si tuvieran que diseñar un bicho, y una de las funciones de ese bicho es que esta neurona llegue allá, ¿cómo hacen? ¿Cómo lo diseñan? ¿Qué podrían hacer? ¿De dónde el estímulo? ¿De dónde afuera? De ahí, no, de cualquier lado, no. Tiene que haber algo acá que diga, ven, cómeme, ¿sí? Tiene que haber algo acá que le diga, che, es para acá, Gil, no te vayas para el otro lado, ¿sí? Efectivamente, acá tiene que haber, hay un montón de estímulos dando vueltas por todos lados, pero debe haber un estímulo fuerte de ahí, cosa de esta neurona sepa que tiene que mandar su axón en este sentido. Y acá todavía no hay neuronas, no hay una neurona que le diga, ven, cómeme. Acá hay células de la glía. Y esas células de la glía, justamente, secretan atractores para que esa neurona venga para acá. Uno de esos atractores tiene un nombre particular, que es factor de crecimiento nervioso. En inglés, NGF, Nerve Growth Factor. Y es interesante la historia de este NGF. Este NGF lo descubrió una científica muy famosa, fue premio Nobel, acaba de morir a los 100 años, ¿sí? Y es Rita Levi Montalcini. Hombre maravilloso, búsquenla en internet, busquen sus libros, una mina brillante realmente. Lo escribo ahora, si se lo escribo. Esta mujer, sí, murió hace poco de 100 años, o sea, estamos hablando de una mujer que nació en 1912 o 13, alguna cosa parecida, y tenía una fuerte vocación científica. ¿Sí? Vivía en Italia, pero las mujeres no podían estudiar medicina, estaba prohibido el ingreso de mujeres a la facultad de medicina. Como tenía una familia de más o menos buen pasar, la mina instaló un laboratorio en su casa y se fue formando a sí misma. El otro problema que tenía no solamente era mujer, sino que parte de la familia era judía, con lo cual en la Segunda Guerra estaba todo mal, se tuvo que ir de Italia, primero se fue a Inglaterra y después se fue a Estados Unidos, pero seguía con este asunto de mujer, sí, mujer ya grande para esa época, y de pronto tuvo esa idea, un factor que hace crecer a las neuronas, no esa idea, ese experimento, y nadie le dio pelota, todos pensaban que no era posible que hubiera un factor en el cerebro que hiciera crecer a las neuronas. Ella persistió, hizo el experimento, lo logró, demostró que hay partes del cerebro que secretan este NGF y hacen que las cosas crezcan para acá, y entre otras cosas por eso le dieron el premio Nobel. Una mina que no había podido entrar a la facultad simplemente por tener un cromosoma X de más.
¿sí? Y ahora escribo el nombre. Es Rita Levi Montalcini. Y si quieren así chismes de la revista Gente de la Ciencia, oyeron hablar de otra doctora, en este caso argentina, que también murió hace muy poco, Eugenia Sacerdote de Lustig, una mina brillante, bueno, era sobrina directa, creo, de Rita Levi Montalcini, así una familia interesante, ¿sí? Pero eso no me alcanza. Acá me puede estar atrayendo este coso, ven, y eso hace que la dirección de crecimiento de este axón sea para allá. Pero ¿por qué no hace esto? Taca, se va para allá, y va para acá. Le falta algo en su diseño. Ustedes dijeron algo que hace un estímulo que atraiga, de acuerdo. Eso no me garantiza que el crecimiento sea lineal. ¿Qué más falta? Exactamente, orejeras o calles, que es lo mismo. Si yo fabrico una callecita acá, tac, con ladrillos, me voy a asegurar de que ese axón vaya bastante recto. Y de hecho, la glía fabrica calles. La glía hace de guía, ¿sí? Entonces, otra de las funciones de la glía es guiar el crecimiento de las neuronas. Hay otras funciones, hay funciones que tienen que ver incluso con el aprendizaje y la memoria, funciones que se siguen descubriendo. Yo trabajo en sueño, en particular en ritmos biológicos más que en sueño, y estamos descubriendo funciones para la glía en esto, pero estas son algunas de las principales. La otra función muy interesante de esto es una función que se denomina barrera, que no es un dentista, sino que es una función fundamental de todo sistema. Porque cuando hablamos de sistema, nos olvidamos de decir algo en la definición. Cuando dijimos conjunto, partes, relaciones, para que haya un sistema, tiene que haber un adentro y un afuera. Tiene que haber algo que sea parte del sistema y algo que no sea parte del sistema. Y en el sistema nervioso, obviamente, tiene que ocurrir. Para que una célula sea célula, tiene que haber algo que separe afuera de la célula y adentro de la célula. Para que el sistema nervioso sea eso, tiene que haber un afuera y un adentro. ¿Y cómo funciona esto de afuera y adentro? En general, cuando se administra un fármaco, muy pocas veces tiene efecto sobre el sistema nervioso. ¿Por qué? Porque no llega. Es raro que a vos te den un remedio y tenga un efecto, a menos que sea un remedio buscado para que tenga un efecto en el sistema nervioso, que tenga efectos tóxicos sobre el sistema nervioso. Es raro. Puede ser que te dé cefalea o lo que fuera, pero eso es un efecto general, sistémico, no sobre el cerebro. ¿Por qué? Porque hay una barrera, hay algo que separa el afuera del adentro del sistema nervioso. ¿Recuerda alguien la película Despertares? Hace muchos años. Búsquenla si no. Es una película en la cual actúan Robert De Niro y Robin Williams, donde Robert De Niro es un paciente, tiene una enfermedad que se llama encefalitis letárgica, que fue una infección que tuvo un montón de gente que se quedó dormida. Estaban como en coma, ¿sí? En estado vegetativo, más que en coma, perdón. Robin Williams, por su parte, es un médico. Ese médico es real, y es un nombre importantísimo para nuestra historia. Ese médico se llama Oliver Sacks, que es uno de mis héroes. Y de hecho, la película Despertares está basada en un libro de Oliver Sacks. Y si hay tiempo, después hablamos de otros de sus libros, particularmente de El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, que es brillante. Resulta que Oliver Sacks estaba de residente de neurología, y de pronto se encontró con todos estos tipos que estaban dormidos, todos más o menos al mismo tiempo, con lo cual se creía que esto se debía a una infección, por eso todos los tipos habían caído al mismo tiempo. En ese momento, resulta que se había encontrado que otra enfermedad neurológica, llamada enfermedad de Parkinson, que muchos de ustedes conocen bien y seguramente conozcan a alguien que sufre enfermedad de Parkinson, tenía que ver con una forma en la cual las neuronas charlan, ¿sí? Que es a través de una sustancia que se llama dopamina, la cual hablaremos en un ratito, no importa, es un nombre difícil, no importa. Entonces, ¿qué dijo la gente? Ya está, ¿sí? Si hay poca dopamina en el Parkinson, les damos dopamina a los pacientes y los curamos, fácil. Y algo parecido dijo Oliver Sacks con la encefalitis letárgica. Les doy dopamina y se curan. Y resulta que no. No solo no se curaban, sino que se sentían mal. El cerebro ni se enteraba de que uno le estaba dando dopamina a esos pacientes. Entonces, había algo raro acá. Pero estamos seguros de que en la enfermedad de Parkinson hay poca dopamina en el cerebro. ¿Cómo puede ser que no se curen porque hay dopamina? Cuando les doy dopamina.
Y a alguien se le ocurrió decir, claro, es obvio, yo les doy dopamina y el cerebro no se entera. La dopamina no llega al cerebro, no atraviesa la barrera entre el afuera y el adentro del sistema nervioso. Entonces, a otro alguien, desde la química, dijo, ya está, inventemos algo que se parezca a la dopamina y que sí atraviese la barrera, que sí entre al cerebro. Mejor aún, inventemos algo que atraviese la barrera y se transforme en dopamina en el cerebro, que es lo que necesitan estos pacientes. Ese algo, a algunos les va a sonar, se denomina L-Dopa. Y fue un tratamiento absolutamente mágico. Se le daba L-Dopa a los pacientes, llegaba al cerebro, en el cerebro se transformaba dopamina y los tipos se curaban. En realidad no se curaban, desaparecían los síntomas y después de un tiempo se necesitaba tanta L-Dopa que ya la cosa no funcionaba. Pero al menos por un tiempo funcionaba. Lo mismo en la enfermedad de Parkinson. La enfermedad de Parkinson se trata con L-Dopa y cuando está muy avanzada ya no se trata más. Es una enfermedad neurodegenerativa, se pierden neuronas. Esto tiene que ver con el concepto de barrera. Y parte de la barrera entre adentro y afuera del sistema nervioso la provee la glía. ¿Qué quiere decir adentro y afuera? Entre la sangre y las neuronas. Cuando yo doy un remedio cualquiera, aspirina, dopamina, L-Dopa, lo que fuera, va a parar a la sangre. Pues la barrera, el concepto de barrera, es entre sangre y sistema nervioso central. Y tiene un nombre esa barrera. Es la barrera entre sangre, B de barrera, H de sangre, por supuesto, ¿sí? H de hemato, ¿sí? Y E de encéfalo. Eso es lo que se conoce como barrera hematoencefálica. O sea, algo que divide a la sangre del cerebro. Parte de ese algo es la glía. Es otra de las funciones que tiene la glía. Estamos hablando entonces de partes. ¿Sí? Dentro de este conjunto de partes y relaciones estamos parados en las partes. Pero vamos a irnos a otro nivel de organización antes de hablar un poquito más de las neuronas. Nivel de organización ya del sistema nervioso, de muchas partes juntas. Y hay muchas formas de clasificar a este sistema nervioso, de ponerle nombres, de decir estoy parado acá o estoy parado allá. Y es necesario clasificar. Si yo no clasifico un sistema, no sé dónde estoy parado. Y no sé si puedo hablar con mi vecino porque está parado en otro lado. Una de las primeras clasificaciones, antes de clasificaciones, tiene que haber criterios para clasificar. Tengo que clasificar por el criterio, no sé, de lugar, de tiempo, de lo que fuera. Uno de los criterios posibles es de lugar, de dónde estoy parado en el sistema nervioso. Y la clasificación basada en lugar es de sistema nervioso central o sistema nervioso periférico. ¿Y a qué les suena esto? ¿Cómo les parece? ¿Se podrá definir sistema nervioso central o periférico? ¿Qué es un sistema nervioso central y qué es un sistema nervioso periférico? ¿Qué les parece? Inventemos una definición, a ver a dónde llegamos. ¿Qué será? ¿Qué formará parte del sistema nervioso central y qué del periférico? ¿Qué les parece? ¿Los brazos? ¿Qué es eso? ¿Por qué? ¿Y por qué lo definís como periférico? ¿Cuál sería tu definición más estricta? Sí, estrictamente eso es periférico, ¿de acuerdo? ¿Pero periférico a qué? ¿Y cuál es esa parte central de donde parte todo? No solamente. Es difícil la definición. Hay una definición operativa de qué es sistema nervioso central y qué es periférico. Y es muy sencilla. El sistema nervioso central es aquel que esté rodeado de huesos. ¿Y qué está rodeado de huesos? El cerebro y la médula espinal. O sea, está el cráneo y está la columna vertebral. Lo que esté adentro de eso lo llamamos sistema nervioso central. Lo que esté por fuera de eso lo llamamos sistema nervioso periférico, como vos decías, los nervios que van por los brazos. O sea, los nervios que salen para afuera de la médula espinal para inervar el resto del cuerpo son parte del sistema nervioso periférico. Obviamente, la definición es complicada. A veces hay neuronas que nacen en la médula espinal, o sea, el soma es central, pero el axón se sale de ahí y el soma es periférico. O sea, no es que una única neurona está siempre en un lado u otro. Es una definición que ayuda a saber dónde estás parado. Y además tienen diferencias en cuanto a cómo funcionan las neuronas. Por lo tanto, vos tenés que saber más o menos cómo funciona esto del central y el periférico si estás estudiando esto. Entonces, esta es la forma de clasificarlo sobre la base de dónde está. También hay una base de clasificarlo sobre la base de el sentido de la información. ¿Cuál les parece? Sí, decime.
Sí. Sí, ¿No cómo no. sería el central donde convergen quizás todo lo periférico? Porque el periférico trata de un tema, por ejemplo, la parte de las manos, y el central donde converge todo el resto. Se centrifica, ¿puede ser? Guardala un momentito, pues viene, eso tiene que ver con la otra definición, que es el sentido de la información del sistema nervioso. Sobre la base del sentido, y ahora con eso volvemos a esta pregunta. Sobre el sentido, ¿cómo puedo clasificar el sistema nervioso? ¿En qué y qué? ¿Se entiende la pregunta? Tiene que ver con lo que se decía. ¿En? Eso no es sentido de la información, eso es otra clasificación en todo caso. Entrante y saliente. O sea, lo que del central va para lo periférico y de que lo periférico va hacia lo central. Y eso tiene nombre propio. Sobre la base de esa clasificación, vamos a decir que hay un sistema nervioso motor, que es aquel que manda información del central a la periferia, movete brazo, por ejemplo, y hay otro que vamos a llamar sensorial, la que de la periferia va para el sistema nervioso central. Como cualquier clasificación, esta va a tener excepciones, va a tener polémicas, etcétera, porque hay partes del sistema nervioso central que son sensoriales, que procesan lo que llega, pero no importa, ¿sí? Entonces esta sería una segunda clasificación en función del sentido de la información. Y hay una tercera clasificación posible, que es en función de cómo se ejerce el control de esto, ¿sí? ¿Cómo se podría ejercer el control del sistema nervioso? Que alguien lo dijo por ahí hace un ratito. Consciente o inconsciente. O sea, si yo estoy consciente de lo que está sucediendo o si es automático. Y eso tiene nombre. Si es autónomo, si es inconsciente, lo llamamos sistema nervioso autónomo. Mientras que si yo lo controlo, lo llamo sistema nervioso somático. Pero podemos hablar perfectamente de consciente e inconsciente. Todas son fascinantes, todas tienen algo interesante en qué detenerse. Esta es una de las más fascinantes, obviamente. ¿Cómo es eso de un sistema nervioso inconsciente? Algo que uno no controla. Pensemos las cosas que no controlamos. ¿Qué cosas no controlamos cotidianamente? No vayamos a algo cognitivo, algo de todos los días. La respiración, ¿qué más? Los latidos del corazón, etc. Fíjense que esto podríamos hacer hasta una reflexión evolutiva. Sé que la evolución, tan sabia como es, en algún momento habrá pensado, estoy simplificando las cosas, la evolución no piensa, ¿sí? Pero habrá dicho, yo a estos giles no les confío 2 mangos. Estos se van a olvidar de respirar, estos se van a olvidar de que el corazón tiene que latir, se van a olvidar de que hay que secretar determinadas hormonas en determinadas situaciones. Lo saco de la conciencia, lo borro de la conciencia y lo dejo en la bolsa sistema nervioso inconsciente. Le dejo las cosas simples a estos, que se muevan, que vuelan, que vean, etcétera. Justamente las cosas inconscientes son las cosas vitales, lo que vos decías, el soporte vital. Tal vez apareció algún mutante en la evolución que dejó algunas de estas funciones vitales bajo control consciente. O sea, que se tenía que acordar de respirar. Se murió a los 2 minutos el ñato, porque no se iba a acordar de respirar o de secretar adrenalina cuando tiene miedo o lo que fuera. Por tanto, esta clasificación de autónomo y somático tiene un trasfondo evolutivo particularmente interesante. Hay otra cuestión, cuando hablamos de consciente o inconsciente, que se relaciona con el significado más popular de inconsciente, ¿sí? El significado popularizado por el psicoanálisis particularmente, que parece estar como alejado de estas clasificaciones. Y ese es el error. El error es alejar a algunas de las definiciones psicoanalíticas de la neurociencia. Se han ido alejando casi irremediablemente, particularmente en las escuelas clínicas, menos en las escuelas experimentales. Pero de hecho, si uno no disocia el inconsciente psicoanalítico del inconsciente neurocientífico, se encuentra con cosas maravillosas. Obviamente que hay cuestiones inconscientes en lo cognitivo. Es obvio, yo ahora no me estoy acordando de todo. Hay cosas que están guardadas en algún lado que por ahí de pronto aparecen. Y lo fascinante es cuando se pueden poner de acuerdo estas dos escuelas. Pasa pocas veces, pero pasa. Y hay algunos ejemplos. Hay un trabajo de hace unos años que compara en una población de pacientes depresivos, la divide en 2, una es tratada con psicoterapia, o sea, con la palabra, y otra es tratada con psicofarmacología, con antidepresivos, con pastillitas de colores. En aquellas de cada población que los síntomas remitieron, o sea, uno puede decir que el tratamiento fue exitoso, después se estudia qué pasó en el cerebro por técnicas que vamos a ver dentro de un ratito.
Y pasó lo mismo. O sea que uno llegó a afectar las mismas áreas del cerebro o por la palabra o por psicofarmacología. ¿Sí? Entonces eso es lo fascinante, no trazar digamos, avenidas que no se pueden cruzar, sino buscar puentes entre las distintas formas de poder mirar el cerebro. Seguimos entonces un poco adelante y vamos a hablar pasamos de las partes, aunque podríamos seguir hablando de partes durante mucho tiempo, pasamos de las partes a las relaciones, a cómo se relacionan estas unidades del sistema nervioso entre sí, particularmente a cómo se relacionan las neuronas entre sí. Nos recordemos un cachito a nuestra neurona villiquenesca, con sus pelitos por acá, y sabemos mucho sobre esto. En particular sabemos mucho sobre esto, entre otras cosas, desde la Segunda Guerra Mundial. Hay algunos autores, algunos sociólogos que analizan cómo avanzan la ciencia y tecnología en las guerras y lamentablemente tienen bastante razón, sobre todo con la tecnología. Las tecnologías de la información y de la comunicación en las guerras se fueron por las nubes. ¿Sí? Las tecnologías que tenían que ver con radares, con sistemas automáticos para mandar una bomba o lo que fuera. Y resulta que algunos científicos se aprovecharon de esta forma de pensar el mundo a través de la información y la aplicaron a las neurociencias. Y hay dos científicos que son dos de los padres de todo esto, que en el campo se los conoce muy mimosamente como H y H, ¿sí? Pues se llamaban Hodgkin y Huxley, no importa demasiado el nombre, que justamente estaban tratando de estudiar cómo funcionaba la información acá adentro. Se fueron a la guerra como ingenieros, trabajaron en radares y después volvieron a aplicar ese conocimiento en las neuronas. El asunto de las neuronas son muy chiquitas. O sea, estudiar cualquier cosa acá realmente es muy difícil, y era muy difícil en los 40, los 50. Pero tuvieron la gran fortuna de encontrar un modelo en el cual podían estudiar esto bajo un microscopio, bajo una lupa. Y ese modelo es algo que solemos tener en nuestros platos cuando hacemos rabas. O sea, el calamar. ¿Alguien de ustedes hace rabas? Te compras el calamar en la pescadería. ¿Qué haces? Lo llevas entero a tu casa porque es más barato. ¿Sí? ¿Qué haces? ¿Lo metes así directamente en la sartén? No. ¿Qué le haces? ¿Qué le sacás? ¿Qué le sacás de adentro? Ese cosito, esa cosa, esa. Bueno. Tiene una espinita, exactamente. El calamar es una cosa así. Tiene un cuerpo y tiene los tentáculos por ahí, ¿sí? Las rabas se hacen con el cuerpo, ¿sí? Que se cortan así y se filetean. Pero si vos lo haces así, seguramente te vas a encontrar con algo duro cuando lo comes, y no está bueno. Entonces, ¿qué haces? Le haces un corte por acá, lo abrís, lo desplegás. Si vas a hacer las rabas no lo desplegás, no es necesario, ¿sí? Lo podés ver de otra manera, y vas a ver que en algún lado por acá sale como una gelatina, ¿sí? Una cosa más o menos de 1 centímetro de ancho y tan largo como todo el manto, como todo el cuerpo, y lo sacás. Eso se llama la pluma del calamar. El calamar es un invertebrado, ¿sí? Es un bicho que no tiene columna vertebral, sin embargo la pluma cumple un poco esa función, de darle cierta estabilidad al cuerpo. Si ven con mucho detalle, todo a lo largo de donde está la pluma hay un hilito blanco. ¿Sí? El hilito blanco se deja ahí, no es que sea duro ni mucho menos. Se ve a simple vista, tiene más o menos 1 milímetro de diámetro. Y eso es un axón. Es un axón gigante y se lo llama axón gigante del calamar. Y H y H aprovecharon ese axón para poder estudiar qué pasaba ahí adentro. Ese axón es tan grande que lo podés bañar, podés darlo vuelta como una media, podés agarrarlo con ganchitos, podés estudiarlo, ponerle una aguja a ver qué le está sucediendo. Y con eso aprovecharon para saber muchísimo sobre cómo funcionan las neuronas. Y encontraron que el lenguaje de las neuronas es un lenguaje eléctrico. O sea, se mueven cargas eléctricas en la neurona a través del adentro y el afuera de la neurona, o sea, a través de la membrana de la neurona. Entonces, cuando uno dice, llega información a través de las dendritas, se transmite a través del axón y llega hasta el terminal, esa información que se mueve es una información eléctrica, información de cargas. Entonces, si uno sabe un poco eso, puede hacer un montón de experimentos. Por ejemplo, hasta puede medir la velocidad con la cual se transportan esas cargas en el axón. Igual que si fuera un cable. Si yo agarro un cable y le hago pasar electricidad y le pongo acá una pincita y acá otra pincita y veo cuándo pasa la electricidad por acá y cuánto pasa por acá, sé la velocidad de transmisión. Y se midió esa velocidad de transmisión y es bastante alta. Es de metros por segundo, en todo caso. Pero acá hacemos un salto en la historia para otro experimento.
Resulta que hubo un tipo que quiso hacer este mismo experimento, o sea, de medir la velocidad de conducción de las cargas eléctricas a través de un axón, pero en lugar de hacerlo en un axón desnudo, como el axón gigante de calamar, lo hizo en un axón rodeado de perro, o sea, en un perro. Está bueno, está bueno. ¿Qué hizo el tipo? Estimuló un nervio de un perro que terminaba en la pata del perro. Era el nervio responsable que la pata hiciera esto. Entonces, estimuló el nervio y la pata se movía. Y midió la velocidad, desde que él estimulaba el nervio hasta que la pata se movía. Y resulta que esa velocidad era bastante menor, pasaba más tiempo que lo que pasaba cuando uno estimulaba el nervio y registraban el nervio. ¿Se entiende el experimento? Primero, lo que habían hecho Hodgkin, Huxley y otros era esto. Tengo mi axón gigante, estimulo acá, registro acá, mido una velocidad. Lo que hizo Sherrington, este tipo, ¿sí?, es estimular esto, y esto se mete adentro, y en algún momento se mueve la pata del perro. Pata de perro, ¿sí? Streaming, pata de perro, ¿sí? Entonces, a primera vista tendría que ser la misma velocidad. Tendría que ser cuando yo estimulo acá, yo sé cuánto tarda la señal de llegar acá y la pata se tiene que mover. Resulta que tardaba mucho más. Y este dijo, acá pasa algo raro. ¿Qué puede pasar? ¿Qué les parece que puede estar pasando? ¿Se entiende el experimento y por qué es paradójico? Estoy simplificándolo un poco, pero ¿qué puede estar pasando ahí? Eso es una cosa, pero falta algo a eso. ¿Y qué pasa? ¿Qué más pasa? Que se retarda la información si hay varios axones, ¿sí? O sea, yo podría tener una cosa así, un cable, otro cable, y finalmente la pata del perro, ¿sí? Lo que vos me está diciendo es hay varios axones. Sí, seguramente hay varios axones. Pero lo que el tipo predijo es, entre los axones la información se retarda, pasa tiempo. El pase de la información no es continuo, sino que algo pasa ahí en el medio, y le puso nombre a eso que pasa. Y el nombre que le puso es conexión, o en todo caso, una raíz griega, sinapsis. Entonces, este tipo le puso como nombre a ese mecanismo que enlentece el movimiento de información en el sistema nervioso, le puso sinapsis. Y ahora vamos a pasar a estudiar, como dentro de las relaciones entre el sistema nervioso, estudiar la sinapsis. En principio, sabemos que hay sinapsis que retardan y sinapsis que no retardan. Estas que estudió este tipo retardan. Y en general esas son más o menos así. Este era el terminal, ¿se acuerdan? Este es el axón. Por acá tenías la otra neurona, ¿sí?, con sus pelitos. Acá estoy poniendo el microscopio, claramente para que se vea más grande. Y en algunas hay un espacio entre las dos y se retarda la señal. En otras, resulta que las dos, la célula que vamos a llamar de acá y la célula que vamos a llamar de allá, o en términos más técnicos, la célula presináptica y la célula postsináptica, en algunos casos se tocan, en otros casos no se tocan. En los casos en que se tocan no hay retardo. Y es obvio, es un cable. Viene información eléctrica por acá, encuentra otro cable y sigue pasando. No se retrasa. En algunos casos hay un hueco entre las dos, hueco sináptico, brecha sináptica, etcétera, que hace que se retarde la información. No solo eso. Este tipo de sinapsis en las cuales hay retardo, en general es unidireccional. La información va solo en este sentido. Viene por el axón terminal y es captada por esta. En este caso, nada impide que la información sea bidireccional, o sea, así. La información puede ir de acá para allá y de allá para acá. Entonces uno dice, che, estas son fenómenas, estas son bárbaras, son rápidas, son bidireccionales, hagamos nuestros bichos todas con estas. Sin embargo, nuestros bichos tienen mayoría de estas, y no de estas. Estas se llaman sinapsis químicas, y estas se llaman sinapsis eléctricas. Es obvio, ¿sí? Es eléctrica porque es como un cable que se continúa, y químicas porque habrá algo en el medio que las comunica. ¿Por qué les parece que evolutivamente hay más de estas que parecen bastante más chotas? ¿Sí? En el sentido de que son lentas y son unidireccionales, y menos de estas que son rápidas y bidireccionales. ¿Qué les parece? Más o menos. No necesitas más energía, no necesariamente más. Necesitas mucha, pero no necesariamente más.
No. Posiblemente haya habido mutantes con muchas de estas que no funcionaron tan bien. Más o menos, el sistema circulatorio está alrededor de todas estas. Todas estas necesitan alimento, necesitan oxígeno, necesitan de todo que les lleva la sangre. Pero las dos lo necesitan exactamente igual. Las dos pueden llevar un montón de información. La información eléctrica la llevan los dos fenómenos. ¿Sí? Piensen esto. Estas, que son como un cable, yo no tengo forma de cambiarlo. Si viene información por acá, no tengo nada que pueda hacer y la información va a pasar siempre acá y siempre igual. Estas las puedo modular. Puedo cambiar esa información. Porque acá tengo un montón, tengo un mundo entre la neurona de acá y de allá que es modulable. Puedo hacer que esta mande más información, que esta no la reciba, esta diga no me importa, de fuera. O sea, las sinapsis químicas son modulables y las sinapsis eléctricas no son modulables. De hecho, la evolución, estoy personificando, disculpen, prefirió estas porque prefiere modular esto. Ejemplo, yo pongo las manos en el fuego y me quemo. ¿Por qué me quemo? ¿Por qué siento que me quemo? Porque habrá alguna neurona que está diciéndole al cerebro, che, te estás quemando, duele. ¿Para qué sirve evolutivamente el dolor? Para sacar la mano, para sacarla inmediatamente y no quemarme más. Y cuando yo saco la mano, tiene que dejar de dolerme. O sea, tengo que parar la información entre estas dos. Si la información sigue fluyendo, ¿para qué saqué la mano? No sirve para nada. Si yo solamente tuviera neuronas eléctricas, me es mucho más difícil sacar la mano y parar la información. Si yo tengo neuronas de estas, puedo mandar un montón de cosas. Puedo mandar una tercera neurona a decirle cállense, por ejemplo, que acá no lo puedo hacer. Puedo decir que si acá hay una puerta para que pasen información, puedo cerrar esa puerta. De hecho, esa modulación que tiene la sinapsis química es la base de la psicofarmacología. Todos los psicofármacos se basan en modular la sinapsis química. Y ahora vamos a ver de qué manera. ¿Sí? La última parte de la primera parte de la charla es eso, justamente. Analizar la biografía no autorizada de una sinapsis. A ver dónde es que actúan los psicofármacos. Sí. Yo no, o sea, si dije preferible será simplemente para no sé, enfatizar un poco el argumento. Tenemos de las dos. ¿Sí? Sin embargo, si vos necesitas un camino nervioso que deba ser modulable, o sea que a veces responda más, a veces menos, a veces no responda, la eléctrica no te sirve. Por eso evolucionaron las sinapsis químicas, que son más complejas, son más complicadas. Sin embargo, nos vienen mejor porque las podés modular. En muchos lados del cuerpo. Por ejemplo, en algunas neuronas que tienen que ver con el ojo, con ciertos movimientos del ojo, en algunas neuronas que tienen que ver con conexiones muy cortitas, en otras neuronas dentro de la médula, por varios lados, pero no son las mayoritarias, de ninguna manera. Dijimos que esta se llama sinapsis química, ¿por qué? Porque en algún momento se acaba el terminal, físicamente tiene una barrera, tiene un terminal, una membrana, y en otro lado empieza la neurona de allá. O sea, tiene que haber una señal que vaya de una a otra. Esa señal es una señal química y recibe el nombre de neurotransmisor. O sea, transmisor entre neuronas. Por lo tanto, hacer la biografía no autorizada de la sinapsis es lo mismo que hacer la biografía del neurotransmisor. Y sigamos esos pasos del neurotransmisor. Primero hay que fabricarlo. Que fabricarlo no nace de la nada. Alguien lo tiene que hacer o te lo tenés que comer, en todo caso. O sea, hay que sintetizarlo, para usar la palabra un poco más técnica. Fabricar el neurotransmisor funciona de distintas maneras, funciona en distintas partes de las neuronas, etc. ¿Sí? Por ejemplo, cuando vos tomás L-Dopa, porque tenés enfermedad de Parkinson, esa L-Dopa es un insumo para fabricar dopamina que usan las células para comunicarse entre sí. O sea, gracias a eso que vos tomaste de afuera, L-Dopa, que en realidad en una situación normal lo fabrican las mismas células, sintetizás ese neurotransmisor. Pero si vos tenés algo dando vueltas en el cuerpo, al cuerpo no le gusta nada tener cosas extrañas dando vueltas, y en general se las morfa. Hay Pac-Mans por todos lados que se comen todo lo que esté dando vueltas. Por lo tanto tenés que proteger las cosas. ¿Y cómo las proteges? Guardándolas en bolsitas. Siguiente paso en la vida del neurotransmisor, almacenamiento. Guardar ese neurotransmisor fresquito, recién fabricado, para que nadie se lo morfe, para que esté listo cuando tenga que funcionar. Entonces,
neurona de acá, neurona de allá. En algún lado de por acá se sintetizó, se fabricó y se guardó en una bolsita. En algún momento, para que funcione la sinapsis, voy a poner como puntitos el neurotransmisor tiene que salir, ¿sí? Tiene que escupirse, tiene que ser mandado de acá a acá. O sea, el siguiente paso en la vía del neurotransmisor es la liberación. O sea, se libera el neurotransmisor de la neurona de acá a la neurona de allá. Y ahora viene la parte más fascinante del neurotransmisor, de la vía del neurotransmisor. Se liberó, ¿ok? Está por acá. ¿Y por qué la otra va a decir, mira, se liberó uno, vamos a hacer algo? ¿Por qué? Tiene que reconocerlo de alguna manera. Tiene que haber algo en la neurona de allá, en la postsináptica, que reconozca a este neurotransmisor. Eso se llama receptor. Entonces, la neurona de allá, la postsináptica, tiene receptores. Entonces, por ahí, fíjense, puede ser que haya dos neuronas acá. ¿Sí? Que las dos estén más o menos cerca de la neurona presináptica, pero esta no tiene receptores para ese neurotransmisor. Eso responde solamente esta. Esa parte de la vida del neurotransmisor se denomina interacción. Cómo interactúan la neurona pre de la postsináptica. Y es la parte más fascinante porque es la más modulable. ¿Qué puedo hacer yo acá? Y puedo fabricar otro neurotransmisor en forma de una pastilla que compras en la farmacia que se une a este mismo receptor y lo engaña. Y funciona parecido a lo que debiera ser esto. O puedo fabricar algo que me lo tape a este receptor. O sea que cada vez que hace el neurotransmisor no haga nada porque estos receptores están tapados. Puedo hacer que se libere más, puedo hacer un montón de cosas farmacológicamente que van a modular esta sinapsis química. Y ahora bien, ¿se acuerdan el ejemplo de la vela? ¿Sí? Resulta que esto viene de la mano que se quemó. Una mano un poco extraña, ¿sí? Pero esto es un centro de arte contemporáneo, ¿sí? Entonces, por acá estaba la vela, se quemó y viene la información de dolor por acá. Saco la mano y tiene que parar esa información. Sin embargo, este neurotransmisor está ahí bastante tiempo, por tanto va a seguir diciendo me duele, me duele, me duele, me duele. Tiene una forma de terminar con la acción del neurotransmisor. Por ejemplo, rompiéndolo, que haya esos Pac-Man que se comen el neurotransmisor, o mandándolo de vuelta para adentro, ¿sí? O mandándolo lejos, viajando lejos por la sangre, lo que fuera, o sea, terminar la acción. Esto, amigos, es la biografía no autorizada del neurotransmisor, SALITE. Síntesis, almacenamiento, liberación, interacción, terminación de la acción. Y esto entra para el parcial. Todas esas fases son modulables, a diferencia de la sinapsis eléctrica, que no es modulable. Yo puedo dar un fármaco que aumente la fábrica de ese neurotransmisor, o puedo dar un precursor. Por ejemplo, ¿sí? Remedio para el insomnio es tomar leche tibia antes de dormir. ¿Verdad o falso? Verdadero. ¿Y por qué? ¿Pues lo dice la abuela? Sí, seguro. Eso claramente por eso. Entre otras cosas, la leche tiene algo que se llama triptofano. El triptofano es un precursor, o sea, algo que se necesita para fabricar neurotransmisores que tienen que ver con el sueño, como la serotonina. Por lo tanto, tomás ese triptofano y sintetizás más serotonina y dormís distinto, dormís mejor o lo que fuera. ¿Podés modificar el almacenamiento? Claro que sí. Por ejemplo, hay drogas que hacen que no se pueda almacenar mucho tiempo un neurotransmisor, sino que se escupa todo. Una de ellas se llama cocaína. Entonces hace que algunos neurotransmisores, en lugar de estar guardados en las bolsas, todos juntos se disparen, se escupan de esa célula y estimulen muchísimo a esta y a muchas células más que hay por ahí. Por lo tanto, hay un efecto inmediato, muy marcado de efectos motores, efectos cognitivos, etc. ¿Puedo modificar la liberación? Sí, también puedo modificar la liberación. Puedo hacer como que se cierre la puerta para que no se puedan escupir neurotransmisores, o puedo hacer lo contrario, que se escupan más, que se liberen más. ¿Puedo modificar la interacción? Vimos hace un rato de sí. Puedo fabricar cosas que engañen al receptor, puedo fabricar cosas que tapen el receptor, así sucesivamente. ¿Puedo fabricar cosas que engañen a la terminación? Claro que sí. De hecho, muchos de los antidepresivos actúan a nivel de la terminación. En ciertos tipos de depresión se sabe que faltan algunos neurotransmisores. Por ejemplo, nuevamente la serotonina. ¿Sí? Un nombre difícil, no importan los nombres demasiado. Entonces,
¿Qué hacemos? ¿Cómo curamos esa depresión? Aumentando la serotonina. ¿Cómo podemos aumentar la serotonina? De dos maneras, fabricando más o destruyendo menos. Por lo tanto, si yo logro que no se termine la acción de la serotonina, que no se inhiba la serotonina, o sea que yo saco la mano de la vela y siga habiendo serotonina y dando vueltas, es como si tuviera más, durante más tiempo, y remiten algunos síntomas de la depresión. Los antidepresivos como el Prozac, muy conocido, son eso, justamente. Hacen que esté más tiempo la serotonina acá en la sinapsis, por tanto actúe durante más tiempo. Pasamos, esta fue la primera parte de partes y relaciones. La segunda parte, sí, sí, sí. No tenés liberación de nada. Vos tenés simplemente electricidad que está fluyendo a través de la membrana, se toca una membrana de sigue, así que pasa de largo. Podés hacer cosas, sí, pero es mucho más complicado. No hay liberación. A menos que los cortes, no puedes hacer nada. Por lo tanto, no hay mucho modulable. Salto cuántico. Salto importante, nos vamos a otro nivel de organización. Este fue el nivel de organización celular del sistema nervioso. Hablemos ahora del sistema nervioso en general y sobre todo del sistema nervioso contemporáneo. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuáles piensan que son las 4, 5 o 6 preguntas fundamentales de la neurociencia contemporánea? ¿Qué están estudiando los neurocientíficos actualmente que les queman las pestañas? ¿Qué les parece? Vamos a tratar de hacer una lista y analizar algunas de ellas. ¿Qué será? Hipótesis. Sin duda, el aprendizaje y la memoria son parte de eso. Sí, ustedes están acá por eso, así que obviamente. Sí. Y en realidad tenía que ser la última de la lista, pero bueno. Sin duda que el aprendizaje es parte de eso. ¿Y qué queremos decir con aprendizaje? El aprendizaje se refiere a que nosotros tenemos las neuronas que tenemos, y es así, ¿sí? Pero no están siempre igual, cambian. Eso es lo que se denomina, en términos más técnicos, plasticidad. Cuando un sistema es plástico se dice que, que puede cambiar, que tiene la posibilidad de cambiar. En particular se habla de neuroplasticidad. El aprendizaje es un ejemplo de que el sistema nervioso tiene neuroplasticidad. Después vamos a hablar en detalle de esto. Sigamos con el listado. ¿Qué más les parece son las grandes preguntas de la neurociencia? ¿Cómo aparecen? Sí, en neurociencia cognitiva, tres, bestia. En neurociencia cognitiva, un área que siempre fue un terreno específico de la filosofía, que es el terreno de las ideas, del pensamiento, últimamente, gracias a los avances de la tecnología, la neurociencia se está dedicando a un poco a las ideas, la creatividad del pensamiento. ¿Sí? De hecho, yo algunas cosas hago sobre eso, pero poquito. Igual, como esta es una charla muy introductoria, pensé en no meter ejemplos de eso, pero podemos meter algún que otro ejemplo. ¿Qué más? Totalmente, el sueño es una de las cosas, porque, vamos, respondiendo a una pregunta que había por ahí arriba de la conciencia, ¿sí? Vamos, la mejor forma de estudiar lo que no sabemos es modificándolo. Y una de las grandes preguntas, yo incluso listaría aparte de esto, la pregunta es ¿qué es la conciencia? La conciencia se refiere, un problema la conciencia, porque con la palabra conciencia en castellano nos referimos a un montón de definiciones diferentes en otros idiomas. En inglés hay como 5 palabras diferentes para lo que nosotros entendemos, englobamos como conciencia. Conciencia de estar vivo, conciencia de que me pincho y me duele, conciencia de que veo un color y hay un color ahí adentro y yo no tengo idea de cómo es el color que está dentro de ustedes, etc. Entonces, como la verdad que es la gran zanahoria de la neurociencia el estudio de la conciencia, una de las alternativas es estudiarlo por estados alterados de conciencia, el más cotidiano de los cuales es el sueño. Durante el sueño tenemos una conciencia diferente, ¿sí? Tenemos una depresión sensorial, pasan cosas raras, etc. También nos interesa estudiar el sueño en sí, no solamente como una alteración de la conciencia, nos interesa estudiar el sueño como un fenómeno que es recurrente, que encima pasan cosas raras durante el sueño y que tiene sus propias patologías, ¿sí? Pero entonces yo pondría como algo aparte la conciencia, que sería posiblemente la pregunta de la neurociencia
que estamos muy lejos de responderla, aunque hay alguna gente que tiene algunas hipótesis. ¿Qué más les parece? Sí, absolutamente. Yo podría decir, dentro de las patologías, que yo no pondría patología como una única categoría, pero hay una en particular que es que las células se mueren, las neuronas se mueren. ¿Sí? Entonces eso se denomina neurodegeneración. Y no sabemos por qué se mueren. ¿Sí? En las enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer, Parkinson, Huntington, esclerosis lateral amiotrófica, lo que fuera, se mueren. ¿Sí? Por ejemplo, ejemplos típicos, Stephen Hawking, el famoso físico, famoso por haber aparecido no una, no dos, sino 3 veces en Los Simpson, y la tercera vez Homero lo recibe diciendo, oh no, ese maldito lisiado otra vez, ese brillante. ¿Sí? ¿Qué le pasa a ese tipo? Se murieron los nervios que le dan de comer a los músculos. Porque los nervios son tróficos también, dan de comer, alimentan a los músculos. Por tanto, los músculos se mueren. Si los músculos se mueren, el tipo queda postrado. Por eso se llama amiotrófica. A por no, mio por músculo, trófico por dar de comer. Entonces, otra de las grandes preguntas es, ¿por qué se mueren las neuronas? La neurodegeneración. ¿Y cuál sería la pregunta contraria a esta? ¿Cómo nacen las neuronas? La neurogénesis. Ah, buenísimo. La neurogénesis, ¿sí? Yo voy a agregar una más personal en esta que tiene que ver con la conciencia, que es la neurociencia de la percepción, de percibir el mundo. ¿Sí? Vamos a decir 2 cosas de algunas de estas y las vamos a dejar como planteadas para futuras charlas. ¿Sí? Veamos estas 2, ¿sí? como origen, neurogénesis. Hay un lema que ustedes hasta pueden haber estudiado, hacían fisiología, anatomía del sistema nervioso, que suele estar en los libros, que dice algo así como neurona que para, neurona que cierra. O sea, si se te muere una neurona en el cerebro adulto, cagaste. La perdiste para siempre porque no aparecen nuevas neuronas en el cerebro adulto. Hoy sabemos que no es cierto. Sabemos que es falso. Sabemos que existe la neurogénesis en el cerebro adulto, que nacen nuevas neuronas en nosotros, adultos. No todo está perdido. ¿Sí? Y es interesante la historia de cómo se descubrió esto. Esto lo descubrió un argentino. ¿Sí? Uno de los primeros que lo descubrió es un argentino que está hace muchos años en Estados Unidos, un tipo grande, se llama Fernando Nottebohm, y el tipo estudiaba el canto de los pajaritos. Nottebohm. ¿Sí? Si quieren se lo escribo. Hay alguna charla de él dando vueltas. Nottebohm. Está en la Universidad Rockefeller en Nueva York. El tipo estudiaba el canto de los pajaritos, y como en toda especie, cantan los pajaritos para levantarse a las pajaritas, como corresponde. Y descubrió que el canto de un mismo pajarito, de una estación a la otra, cambiaba muchísimo, de un año a otro, un verano a otro, si viven más de un año, cambiaba muchísimo, cambiaba tanto que no podía encontrar una relación entre los 2 cantos. No era que había evolucionado ese canto, que se había transformado, que era otro. Y el tipo dijo, che, acá debe haber nuevas neuronas. No puede ser esto, que las mismas neuronas me hagan un canto y no tiene nada que ver. Deben nacer nuevas neuronas en ese cerebro de pajarito adulto. Se le cagaron de risa, como corresponde, pues estaba yendo en contra del dogma. Y él demostró que efectivamente aparecían nuevas neuronas en el cerebro adulto de los pajaritos. ¿Cuál fue la respuesta de la comunidad? Eso es cosa de pajaritos, obvio. Otro demostró que ocurría en ratones, en ratas, en primates y en humanos. Hoy sabemos que hay neurogénesis en humanos. De hecho, uno de los grupos al menos importantes de neurogénesis trabaja en Argentina. Es el grupo de Alejandro Zinder, que trabaja en el Instituto Leluar, acá en Buenos Aires. Trabaja en sistemas reducidos y él estudia neuronas abajo del microscopio, pero cuando entendamos cómo nacen nuevas células, vamos a encontrar la cura para la neurodegeneración. Sabemos que se mueren, todavía no sabemos bien por qué se mueren ni cómo hacer para que nazcan. ¿Cómo hacer para que una célula que no sabe quién es, se suelen denominar células madre, ustedes oyeron hablar de las células madre, un grupo de científicos descubrió que las células madre, bueno, la célula madre es una célula que no sabe quién es. El truco acá es convencerla de que es una neurona, que se transforme en una neurona. Eso es hacer neurogénesis. Sabemos que en algunos lugares del cerebro hay neurogénesis todo el tiempo. Algunos lugares que tienen que ver con el aprendizaje y la memoria, por ejemplo. Lugares que están muy desgastados, la mucosa olfatoria, por ejemplo, todo el tiempo fabrican nuevas neuronas. Cuando entendamos eso, vamos a encontrar la cura para la neurodegeneración.
quería llegar al final al aprendizaje. Así que hablemos de conciencia y percepción, ¿sí? 2 palabras nomás. El asunto que nosotros tenemos, cuando yo digo al principio somos un cerebro con patas, se refiere a que la única forma que tenemos de conocer al mundo es a través del cerebro. Insisto, conocer, no interpretar. Interpretar puede participar todo el cuerpo, ¿sí? Pero, ¿cómo hace el cerebro para saber que hay un mundo ahí afuera? Solamente a través de los sentidos. Nuestras puertas de entrada al cerebro son los sentidos. De hecho, de ahí viene el nombre de una famosa banda de rock de California, de principios de los años 70, que se llamaba... Light My Fire. Baby Light My Fire. Ay, gracias. Si no es la Mona Jiménez, no es Calamaro, no. The Doors. ¿Por qué llamaba The Doors la banda de Jim Morrison? Porque había un libro de Aldous Huxley, el de Un Mundo Feliz, muy famoso en la época, llamado Las Puertas de la Percepción. Y así como Morrison le tomó prestado el nombre a Huxley de Las Puertas de la Percepción, Huxley lo había tomado prestado de un poeta muy anterior, poeta maldito, William Blake, ¿sí? Tipo interpretado por... ¿cómo se llama el tipo este? En una película. Bueno, una película mala igual, así que no se preocupen. No, William Blake había escrito: si las puertas de la percepción se abrieran, todo le aparecería al mundo como es, infinito. Chan, ¿están temblando? ¿Qué quiere decir eso? No sabemos cómo es el mundo. Sabemos lo que los sentidos nos dicen sobre el mundo, lo que las puertas de la percepción nos dicen sobre el mundo. Y los sentidos son todos truchos. Los sentidos mienten. Inventan cosas y roban otras. Y eso es la neurociencia de la percepción. Entender cómo funcionan esos sentidos. Entender cómo nos roban información, cómo inventan información. Un solo ejemplo. ¿Tienen medias puestas? Sí, la mayoría sí. Si alguno no, no tendrá, ¿sí? Hasta que yo les pregunté si tenían medias puestas, ¿eran conscientes de que había algo tocándoles el pie? No, es una trampa. Los está engañando el tacto. No les está diciendo que algo los está tocando. Y puede ser el vecino al lado, ese algo. Esa trampa se llama adaptación sensorial, que es cuando un sentido es estimulado por mucho tiempo, deja de responder. No se olvida, no le da menos pelota, deja de responder. Entrás a un lugar que huele feo, y primero decís qué feo que huele esto. Y al cabo de un rato te olvidás. No, no te olvidás. El sistema deja de responder. Y eso ocurre todo el tiempo hay trampas de la percepción y el cerebro se las tiene que arreglar con esas trampas. ¿Sí? Hemos evolucionado a vivir con esas trampas, las ilusiones visuales, las ilusiones auditivas, todo eso que es tan popular y tan divertido tiene que ver con la neurociencia de la percepción. ¿Sí? Para entender todo esto, incluso ideas y creatividad, en los cuales no tengo tiempo de meterme, es muy importante el poder ver el cerebro desde afuera. Porque hasta entonces, la única forma de entender el cerebro era abrir el cráneo, sacar un cacho de cerebro y ver qué pasaba o qué se perdía. Lo que se perdía era el paciente, en general, no la función que uno quería. Ahora podemos ver el cerebro desde afuera, lo que se denomina análisis de imágenes cerebrales. Muy popular últimamente, muy presente en las noticias, como un grupo de científicos descubrió el área del cerebro de la moral. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando estás haciendo razonamientos morales se te prende este cachito del cerebro. Eso es una falacia, ¿sí? En todo caso, no puedes hablar de causa. Y esto de lo que vos decías hace un rato, de cómo leer noticias científicas. Cuando te dicen, se encontró el área del cerebro responsable de esto, ¿por qué? Porque hiciste un análisis de imágenes cerebrales y haciendo cuentas se te prendió tal área, ¿ese es el área de las cuentas? No, no es la causa. Es una correlación. Se prende ese área, hiciste cuentas. ¿Qué es la causa? No sabés. Y esto es importante para saber discriminar qué es lo que está sucediendo. Pero todas estas áreas tienen mucho que ver con esta nueva forma de mirar el cerebro desde afuera. Y el último área, que tiene que ver con neurociencia cognitiva, es el cerebro que cambia frente a la información. O sea, el cerebro que cambia frente a la información en el aprendizaje, en la memoria. No solamente el cerebro que cambia cuando aprende, el cerebro que cambia cuando enseña. Hay unos experimentos muy recientes. En particular no los hace, pero los idea un argentino que se llama Antonio Batro, que hace mucho tiempo viene diciendo, está bien, ya sabemos mucho sobre el cerebro que aprende. ¿Y el cerebro que enseña? ¿Qué pasa con un cerebro que cambia para transmitir información? ¿Cambia ese cerebro? ¿Hay neuroplasticidad? Bueno, está planteando algunos experimentos con Mariano Sigman, con otra gente que están tratando de ver estas cosas. Pero el fenómeno del aprendizaje es la capacidad maravillosa que tiene el cerebro para cambiar. No vas a tener nuevas neuronas, no va a haber neurogénesis. No es que aprendiste una memoria nueva y tenés una neurona nueva.
sino que esa neurona cambió, charló distinto con sus vecinas, cambió su sinapsis, le mandó más pelota a esta, menos a esta, cambió un circuito, mandó una ramita para allá o para allá. Todos esos fenómenos que se denominan neuroplasticidad son la base de lo que hoy conocemos como neuroeducación. Cómo cambia un cerebro cuando es sometido a determinados estímulos. Hay un paper muy famoso, de hace no tanto tiempo, de hace unos 15 años, que se llama Neurociencias y Educación, un puente demasiado lejos. Un paper que se publicó en Nature Neuroscience, una revista grosa realmente, que decía que por más que entendamos perfectamente cómo funcionan las neuronas, nunca vamos a llegar a atravesar ese puente de saber cómo funcionan las neuronas, va a ayudar a que un cerebro aprenda mejor. En 15 años, y este año, salió un paper diciendo es hora de atravesar el puente. Es hora de entender, con todo lo que avanzamos sabiendo sobre el cerebro, sobre todas estas cosas, cómo eso nos lleva a un cerebro que aprende y un cerebro que enseña. Estamos lejísimos de eso. Estamos realmente lejos de poder atravesar el puente, pero al menos ahora podemos darnos el lujo de pensar que podemos atravesarlo. Antes no podíamos ni darnos el lujo. Con todo lo que sabemos del cerebro, un alumno estaba allá, ni siquiera en la otra cuadra, estaba en el otro continente. Hoy estamos al menos formulando la pregunta, y todo en la ciencia comienza por preguntas. Si vos no te podés hacer una pregunta, jamás vas a poder avanzar. Las respuestas son banales, las respuestas son temporarias. Lo importante en ciencia es poder hacerse preguntas, y en neurociencia también. Resumen de lo publicado. Dividí la charla en dos partes, la segunda me quedó un poco corta para cosas que quería decir. La primera parte era un primer, un coso de de qué hablamos cuando hablamos del sistema nervioso. Como muchos de ustedes dejaron cuarto año hace bastante, yo incluido, la neurona de Villiquen era una nebulosa, estaba dando vueltas, valía la pena refrescarlo. A qué se parece una neurona, qué son sus partes, más o menos cómo funciona, cómo se comunica con otras entre sí. Después hicimos un salto enorme de nivel de organización a las grandes preguntas de la neurociencia contemporánea, entre otras, y uno podría seguir agregando preguntas a esto. Una de esas preguntas es lo que ustedes van a estar analizando en el resto de las clases de este seminario, que tiene que ver con cómo cambia un sistema nervioso frente a los estímulos adecuados, que se llama neuroeducación. Todo esto se puede resumir en una frase, y los que mejor entienden todo esto no son los neurocientíficos, no son los físicos, no son los biólogos, son los poetas. Y la que entendió esto fue nada menos que Emily Dickinson, que en uno de sus poemas dijo: el cerebro es más amplio que el cielo y más grande que el mar. Todo vuestro. Bueno, muchísimas gracias, Diego. Si hay alguna pregunta, alguno que quiera, le damos el micrófono para que la gente de streaming escuche. Sí. ¿Qué tal? Buenas noches. Yo le quería pedir, por favor, si me podía repetir la frase y el nombre de la escritora o escritor. Gracias. Emily Dickinson, escritora maravillosa norteamericana que vivía en Massachusetts, y es el cerebro es más grande que el cielo y más amplio que el mar. Sí. ¿Se están haciendo algún tipo de experimentos en escuelas con neuroeducación o aplicaciones prácticas de la neuroeducación? Sí, es un área reciente. De hecho, hay una sociedad internacional creada hace unos 10 años que se llama Mind, Brain and Education, o sea, mente, cerebro y educación, cuyo presidente es Kurt Fischer de la Escuela de Educación de Harvard. Tiene una revista, se llama Mind, Brain and Education. Estamos editando un número que va a salir estos días sobre sueño, ritmos biológicos y educación. O sea, es una de las preguntas que está ahí dando vueltas. O sea, sí, hoy se considera una disciplina, una subdisciplina científica hacer esto. Lo puedes hacer en experimentos controlados, que te van a dar información, pero lo más interesante es ir al campo, ¿sí? En Argentina hay dos grupos importantes haciendo estos experimentos. Uno es el de Mariano Sigman, que está en Exactas de la UBA y en la Universidad de Itela. Él tiene un proyecto que se llama Mate Marote,
que es de experimentos que en general se pueden mandar a distancia, pues se pueden usar para las netbooks, pero que te permiten hacer pruebas de un antes-después. Publicaron hace muy poquito un trabajo de Mate Marote, de hecho en una revista muy importante, o sea, pasó por muchos filtros, y lo que demuestran es que la adecuada ejercitación, bien controlada, etcétera, no te hace que un pibe rinda mucho mejor, pero te achica la brecha. O sea, la gran pregunta de la educación, ¿sí? La excelencia o la disparidad, ¿sí? En todo caso, este tipo de enfoque no te hace pibes mucho más maravillosos, lo que fuera, pero ellos se encuentran que hay una gran diferencia entre los pibes de bajos recursos y altos recursos, nada nuevo, porque los pibes de bajos recursos faltan mucho, tienen mucho más ausentismo, tienen que ir a laburar o se tienen que quedar en la casa ayudando, lo que fuera. Con algunos de estos ejercicios disminuyen la brecha que se da por ese ausentismo. Ese es uno de los grupos. Después está Sebastián Lipina en el CEMIC. Él trabaja con chicos, sobre todo con la relación entre desnutrición y neuroeducación o aprendizaje. Es bastante obvia, pero hay que ponerle números. La ciencia es ponerle números a lo obvio, números al sentido común. Después, bueno, la gente que va a dar el seminario acá, la gente de San Andrés, desde el otro lado, desde el lado de la educación, está empezando a ver cómo operar sobre esto, colaborando entre otros con la gente de INECO, que es la gente de Neuro. O sea, desde los distintos lados que se enfoca este problema están pasando cosas. Te mencioné solamente grupos en Argentina. Si les interesa algo de bibliografía, hay una escuela que es maravillosa, se llama Escuela de... no me acuerdo si le pusieron Neurociencia, Ciencia Cognitiva y Educación. Es una escuela que se ha hecho la cuarta ahora, se hizo en Brasil, en Chile, en Argentina y en Uruguay, y si entras es LA School of Education. Si pones eso como palabra, LA por Latinoamérica, ¿sí? Si ponen esto como buscador, LA School, creo que es for, si no es for es off, pero si no, no le pongan nada, no le pongan el for, Education, etcétera, etcétera. Si ponen esto como palabra clave, les van a salir los resúmenes de las 4 escuelas que hubo, que fueron fantásticas. Vinieron los tipos más capos del tema y contaron un poco los avances de en qué anda esto, incluyendo el que escribió el paper de Un puente demasiado lejos. O sea, trata toda la historia de esta disciplina, que tiene 20 años, no tiene mucho más. Podés encontrarla si buscas la bibliografía de acá. No, lo hicieron, Mariano Sigman es uno de los autores, junto con Siddhartha Ribeiro, que es brasileño, y una chilena, no me acuerdo del nombre. Es un paper en Nature Neuroscience de este año. No sé si se puede bajar, si no me escriben y se los mando. Está buenísimo el paper, está realmente muy bien. Sí, decime. La repito yo en todo caso. Si las neuronas cambian, ¿cómo administramos? ¿Dijiste? No, la palabra fue administramos. No, está bien, pero el verbo que usaste fue cómo administramos la memoria. Está buenísimo. O sea, es más voy a ser más bestia que eso. Las neuronas tienen una tasa de recambio bajo, ¿sí? En general, ese lema de neurona que cierra, neurona que para neurona que cierra, más o menos es cierto porque no se reproducen tanto como otras células, las células de la piel, por ejemplo. Las células de la neurona, algunas que vos tenés, las tuviste toda la vida. Otras no, otras fueron cambiando. Otras células del cuerpo, las cambiaste completamente. Tu piel se renueva cada semanas, meses. Tu cuerpo se renueva cada 7 años, salvo algunas células como por ejemplo las neuronas. Las células de tu corazón se renuevan, sin embargo sos vos mismo. Y esa pregunta no tiene respuesta todavía. ¿Cómo es que mantenés tu integridad cuando tu cuerpo físicamente es otro, salvo algunas neuronas? El asunto es que las neuronas cambian, quiere decir que vos podés tener un circuitito, lo voy a hacer muy sencillo, vos tenés un circuito de 3 neuronas, ¿sí? ¿Qué quiere decir que cambien? Que por ahí esto simboliza la fuerza de la comunicación entre esta tiene mucha más fuerza, y esta casi no se comunica, ponele, ¿sí? Aprendés algo y resulta que este se hace más grande, este se hace más chico, y este se empieza a comunicar, ¿sí? Te cambió el circuito, te cambió la charla entre estas neuronas, entre este circuito, y eso simboliza una memoria nueva, ¿sí? Eso queda para siempre. Por ahí aparece otra memoria después y no rompe esta, sino que aparece esta además, se comunicaba con otra neurona por acá, y cambia la fuerza de comunicación entre estas dos. O sea, tenés tantas neuronas y podés darte el lujo de mantener un circuito
para una memoria y tenés un montón de circuitos más para otras memorias. No tenés que modificar este. Por ahí sí lo modificás. Por ahí sí podés modificarlo. Y les voy a dar un ejemplo. Les voy a dar una lista de palabras. A ver si me sale. Tiza, pizarrón, cuaderno, lápiz, sacapuntas, goma, pupitre, alumno. ¿Está? ¿Tienen la lista? Bueno. Guárdensela. Guárdensela un ratito. ¿Sí? Justamente la gran pregunta de la neuroplasticidad es ¿cómo hacen, pese a cambiar, para mantener cosas a lo largo de toda la vida? De hecho, ahora sabemos bastante más, ¿sí? Hay gente que trabaja en esos circuitos e incluso en cómo borrarlos. ¿Se acuerdan de la de Jim Carrey, no sé, Una mente sin recuerdos? Bueno, eso es cierto, ¿sí? Ahora, no en personas, al menos en bichos, podemos borrar memorias. Sabiendo dónde meter un cierto fármaco que interrumpe alguno de estos circuitos, puedes borrar memoria. Segunda lista de palabras. Gol, jugador, lapicera, cuaderno, pupitre, portero. ¿Había alguna de las palabras de la segunda lista que estaba en la primera? ¿Cuál? Cuaderno, lapicera, pupitre. ¡No! Los cagué. Lapicera no estaba. Algunos ahora dicen, no, sí, algunos no se dieron cuenta. Estaba lápiz. Eso es lo que se llama una memoria falsa. Implanté una memoria falsa en la cabeza de cada uno de ustedes y para el cerebro de ustedes era verdadera. ¿Sí? O sea, fíjate, yo lo que estoy haciendo es modificando uno de esos circuitos. Te puse una patita por acá que era parecida al circuito original. Tú dije lapicera y no lápiz. Eso es clásicamente un ejemplo de memoria falsa. O sea, con este mismo juego de circuitos puedes jugar infinitamente. No es que el modificar el hacer una memoria necesariamente te rompe otra. Hay lugar para todo. Sí, redes hay todo el tiempo nuevas. No aparecen nuevas neuronas en general, pero sí nuevas redes. Nuevas formas de comunicarse. Sí, bueno, ahora iba a hacer una pregunta, ahora me enganché un poquito con lo que dijiste recién. O sea, digamos que son las reglas del cerebro, la economía, el procesamiento rápido para dedicarse a la cosa importante. O sea, nosotros asociamos lapicera con esa cosita, por una cuestión de economía. O sea, mi pregunta es la siguiente, o sea, la evolución de hoy, digamos, el mono del 2007, del 2010, del 2015, el cráneo, el cerebro que tiene, ¿está más predispuesto a la inteligencia emocional o a la inteligencia racional? A ver, eso depende de definiciones. En principio, definición de inteligencia que no la tenemos bien definida, ni sabemos medirla del todo, y en particular de hacer una división que tiene algo de racional, pero no tan tajante. Y el ejemplo es muy sencillo, ¿sí? Y es el último experimento que les planteo. Les pido que hagan esto. Que fuercen una sonrisa. Ahora pregúntense, ¿se sienten mejor? Cuando fuerzan una sonrisa, el cerebro nos dice, está mal, sigamos este tarado a ver qué... Seguramente sí. Segundo experimento, ¿sonrisa derecha o sonrisa izquierda? Si tienen cirugía les va a costar hacia un lado. ¿Sí? Pero, ¿esta o esta? ¿Alguna de las dos se siente mejor que la otra? No que sea más fácil de hacer, que se sienta mejor. ¿Alguno se siente mejor con la sonrisa derecha o con la sonrisa izquierda? Posiblemente sí. Eso es un ejemplo de lo que se llama lateralización cerebral. ¿Por qué? Tenemos dos de todo en el cuerpo. 2 brazos, 2 piernas, 2 pulmones, 2 corazones fusionados y 2 cerebros. Esto es una recontra simplificación, ¿sí? No es tan así, tan bestia como lo estoy diciendo. Pero hay un cacho izquierdo y un cacho derecho del cerebro. Y resulta que cada hemisferio controla el hemicuerpo contrario. Este cacho del cerebro controla a esto y a esto. Este cacho del cerebro controla a esto. Si vos sentís una de las dos sonrisas más que la otra, quiere decir que los dos semicerebros son diferentes. Y eso es ese tipo de experimentos es lo que dio pie al concepto de lateralización cerebral, de que hay un hemisferio dominante que suele tener que ver con las funciones más racionales, por ejemplo, la lectura, por ejemplo, la interpretación del lenguaje, y un hemisferio no dominante que tiene más que ver con funciones más creativas, emocionales, etc. Por ejemplo, si seguimos hablando de lenguaje, podemos poder interpretar una canción, un chiste. Eso tiene más que ver con el hemisferio no dominante, más creativo, y no con el dominante, más racional. Pero no está tan dividido. Yo lo planteo como dividido, pero funcionan los dos todo el tiempo. Yo extraigo información racional y emocional todo el tiempo de las cosas. Si pierdo una, no funciono bien. Por eso, este gran énfasis que se ha hecho en dividir a las funciones del cerebro
en emocional, racional, o la teoría de las inteligencias múltiples y esas cosas, todo bien, te ayuda para tener ventanas de lo que está sucediendo, pero te olvidas de que funciona como un todo. Es como cuando se dice, frase popular, usamos solamente el 10% del cerebro. Eso vendrá de parte de quien lo dice, básicamente. Usamos todo, no todo al mismo tiempo, pero sin duda que usamos todo. Si no usáramos todos, ¿para qué lo tenemos? Es al pedo. Hablando de algunos científicos, Sí. ¿para qué me puedes decir de La Dana Foundation? Dana Foundation tiene actividades de promoción de la investigación y particularmente de promoción de la difusión de la investigación. Son los responsables de la Brain Awareness Week, o sea, de la semana del cerebro, ¿sí? Que funciona en todo el mundo y es maravillosa. Nosotros en Argentina la hacemos hace 3 años. Sí, no, como difusión de actividades del cerebro es brillante y además empezaron con esto de Semana del Cerebro Internacional, que es bárbara. La macana que tenemos para nosotros es que es a principios de marzo y como queremos incorporar muchas escuelas nos cuesta un poco por la época, pero ahí vamos. No sé, no conozco. No conozco. Bueno, vamos cerrando para que después quiera volver, porque si no lo vamos a cansar. Muchísimas gracias, Diego. Por favor, un fue placer. súper interesante. Un email. Googleame, está mi mail por todos lados. En la página de la Fundación, en www.espacio.fundaciontelefónica.com.ar, van a poder volver a escucharlo. Sí, bueno, les agradezco muchísimo a todos. Los invito a que sigan participando de estas conferencias. Muchas gracias, Diego.